Buenas estudiantes, hoy les voy a mostrar una receta para escribir. En primer lugar, la redacción ha identificado 3 procesos o componentes básicos de la misma: la planificación, la textualización y la revisión. En primer lugar, es importante planificar el texto porque nos va a servir para determinar a quién le vamos a escribir. En primer lugar, la prueba 1 y la prueba 2 que ustedes tienen que realizar siempre va a estar dirigida a un profesor de lengua y literatura. ¿Por qué? Porque son los que les van a revisar los textos. Por lo tanto, ustedes tienen que saber que ellos tienen ciertos conocimientos sobre el vocabulario, los tecnicismos que van a utilizar y por tanto tienen que variar su léxico para poder realizar un comentario o un ensayo bastante completo. Por lo tanto, vamos a distinguir diferentes tareas de planificación, como por ejemplo analizar la situación comunicativa. Ustedes tienen que plantearse cuál es el propósito comunicativo, qué es lo que ustedes quieren comunicar. ¿Quieren exponer una idea o quieren más bien convencer al lector? Tienen que imaginar con precisión quién va a ser el lector, qué es lo que ya sabe, qué es lo que le interesa. También tienen que generar una lluvia de ideas. Tratar de buscar datos útiles para elaborar el texto, facilitar el proceso de esquematización. O sea, entre más ideas ustedes puedan esbozar, aunque no les sirva después, esas ideas les va a ayudar para poder esquematizar el texto. Y el esquema consiste precisamente en preparar una propuesta concreta que ustedes van a producir después. Por lo tanto, vamos a distinguir 2 partes dentro de esta planificación: la lluvia de ideas, que consiste precisamente en escoger las palabras claves del tema y apuntarlas, y el esquema, que consiste en construir a través de temáticas o formular a través de temáticas las ideas de uno o más textos. En el paso 2 vamos a encontrar la textualización, que consiste en transformar el esquema de un escrito y organizarlo para poder formular un texto lineal. Por lo tanto, un texto es una unidad comunicativa que se compone de distintas partes: apartados, como por ejemplo la introducción, el desarrollo y la conclusión; párrafos; oraciones; y además tiene que tener una estructura y un significado coherente. La textualización consta de distintas tareas. Las más importantes son referenciar, ¿ok? Consiste en encontrar las palabras y las frases adecuadas para denominar las ideas o conceptos planificados que ustedes necesitan transmitir. Por eso es importante manejar un vocabulario amplio sobre análisis literario o análisis de textos no literarios, porque eso les va a permitir precisar sus pensamientos y que sean comprendidos por el lector. Tienen que linealizar o cohesionar, ¿ok? Un discurso lineal es precisamente esa comunicación humana que se da a través de una palabra después de otra o una oración después de otra. Pero para poder organizar esas oraciones o palabras, tenemos que ordenar nuestras ideas, nuestras oraciones y conectarlas entre sí. ¿Cómo? Mediante conectores discursivos. Ahorita vamos a verlos. En el caso de los procedimientos de cohesión, tienen que determinar también si están usando pronombres para evitar la repetición de sustantivos, como por ejemplo ella, él. Si por ejemplo hay palabras que ya usaron o hay aspectos que ya habían mencionado, entonces usar la elipsis. No redunden la información, no mencionen aspectos que ya tal vez mencionaron, a menos de que sea para profundizarlos. Utilizar sinónimos para evitar la repetición léxica, ¿ok? Ahora, transcribir consiste en producir físicamente el escrito, es decir, en textualizarlo, ya sea de forma manual, mediante un lápiz o mediante una computadora. Y el producto final de esa transcripción es un texto escrito, ya sea, ¿verdad?, que esté ordenado de izquierda a derecha y también de arriba hacia abajo. Consejos para la textualización: no hagan oraciones extensas, eviten hacer oraciones largas. ¿Por qué? Porque esto va a impedir la comprensión total de la oración, o va a impedir que el lector comprenda lo que ustedes quieran decir. Además, es muy fácil que cuando utilizamos oraciones largas o extensas,
estemos incluyendo dos aspectos que podrían dividirse mediante un punto, o bien que estamos usando oraciones subordinadas, las cuales vamos a ver y tienen que evitar. Por lo tanto, vamos a recomendar que los párrafos sean de 4 a 7 líneas y que contengan al menos 2 a 4 oraciones. ¿Qué son las oraciones subordinadas? Las oraciones subordinadas son las que dependen de otra oración y que sin esa otra oración precisamente pierden sentido. Por ejemplo, me gusta que vengas pronto. Si por ejemplo yo menciono únicamente que vengas pronto, la idea no queda completa. Por eso se llama subordinada, porque depende de esta oración para saber el significado completo. Existen diferentes tipos, sustantivas, adverbiales y adjetivas. A mí no me interesa que me identifiquen si son sustantivas, adverbiales o adjetivas de momento, sino que para la producción textual las eviten. Más bien, utilicen si al caso una oración subordinada por párrafo. ¿Cómo identificamos las oraciones subordinadas? A partir de los nexos, como por ejemplo qué, cuándo, dónde, ¿ok? Estos tipos de nexos son los que ustedes tienen que evitar dentro de los párrafos. Muchas veces encontramos párrafos sobrecargados con que vengas pronto, que no vendría, que me compré ayer, que estudian. Entonces, ¿qué? Siempre los párrafos en alguna medida suelen o tienden a utilizar oraciones subordinadas, lo cual para recomendación de la comprensión lectora es mejor evitar, ¿ok? Si al caso, una por párrafo. Usa adecuadamente la puntuación. Es importante que sepamos distinguir cuándo colocar una coma, cuándo utilizar un punto y coma y obviamente el punto y aparte. Sin embargo, el punto y aparte ustedes están mucho más familiarizados. Por lo tanto, yo me voy a enfocar en la coma y el punto y coma. La coma se utiliza precisamente para establecer enumeraciones, incisos, órdenes oracionales y por lo tanto es necesario el uso de la coma. Por ejemplo, solo han votado a favor Dinamarca, Holanda, Bélgica, ¿ok? Entonces vean que para poder hacer una enumeración se utiliza la coma. El punto y coma se utiliza precisamente para clarificar enumeraciones que sean excesivamente largas. También se utiliza para separar ideas que están conectadas, pero que pueden confundir al lector o bien que manejan una conexión, pero que en otro aspecto se diferencian. Por ejemplo, mi madre es enfermera, la de Luis es abogada. Ambas oraciones hablan sobre la madre, pero se habla de distintas profesiones, por eso es que se utiliza punto y coma, porque si bien se maneja la misma temática de la madre, se están utilizando diferentes profesiones para referirse a ellas. Además, es necesario distribuir la información. Esta distribución depende de dos factores: la organización de ideas. Las ideas tienen que seguir un orden lógico y una temática común, ¿ok? Por eso es que se tiene que establecer cierto orden para procesar la información y que el lector pueda tener una comprensión fácil de lo que ustedes quieren decirle. Una posición de la información es necesaria en el sentido de que ustedes tienen que posicionar la idea central del texto al inicio del párrafo. ¿Por qué? Porque al estar al inicio del párrafo va a captar la atención del lector y va a ser más fácil distinguir las ideas secundarias. Para poder conectar o cohesionar el texto, les ofrezco diferentes conectores textuales. Estos son algunos, hay muchos más que pueden utilizar. Tenemos, por ejemplo, para introducir el tema como el objetivo principal es, la propuesta es, este texto trata, la intención es, y también tenemos otros conectores para introducir un tema nuevo, como con respecto a, marcar orden como primero que todo, distinguir como por un lado, por otro lado, ¿ok? Hay muchos conectores textuales que son indispensables a la hora de escribir. No pueden hacer una redacción sin al menos haber utilizado 4 o 5 conectores textuales mínimo. Consejos generales. Estos son otros consejos de carácter más general para lograr mayor eficacia y claridad en una oración. Primero, eliminen las palabras innecesarias, principalmente los adjetivos. No carguen un texto de adjetivos.
Separen bien sus ideas, intenten comunicar una sola idea completa en cada oración. Por ejemplo, si ya hablé sobre un tema, eviten alargar esa oración, pongan comas, pongan puntos y seguidos. Escribe oraciones cortas que no superen las 30 palabras. Precisamente eviten las oraciones largas para no confundir al lector. Intenten que las frases de un texto tengan la misma longitud para darle cierta estructura y una imagen visual agradable para el lector. Utilicen el orden oracional neutro, el más común, sujeto, verbo y objeto, ¿ok? Punto. Luego, sujeto, verbo, objeto. Traten de hacer oraciones que estén bien estructuradas a partir de este orden oracional. No hacer uso excesivo de oraciones subordinadas, como les indicaba anteriormente. Es muy frecuente que se haga abuso de este tipo de oraciones y no es conveniente. ¿Por qué? Porque extiende la oración e incluso puede alcanzar más de 30 palabras. Presten especial atención a la puntuación, revisen que hayan usado punto, punto y aparte, coma, punto y coma. Y utilicen un vocabulario que sea claro para cualquier lector, ¿ok? Ese vocabulario obviamente tiene que estar enfocado en ese vocabulario técnico que tiene que ser comprendido por el lector, que sería un profesor de lengua y literatura. Por eso es importante que dominen un vocabulario amplio en cuestión de análisis literario y no literario. Y el paso 3 sería la revisión. Antes de entregar un texto es necesario y fundamental que lo revisen varias veces antes de entregarlo. La revisión precisamente es el proceso por el cual evalúa el escrito que estás produciendo y vas a desarrollar versiones mejoradas del mismo. Hay dos tareas básicas dentro de este proceso, como por ejemplo la evaluación, que consiste en leer y repasar el borrador o los planes del texto, y corregir, que consiste en decidir cuál es la mejor táctica y aplicarla para enmendar o mejorar los puntos que requieren corrección. ¿Cuáles serían esas tácticas o técnicas? Las siguientes. La primera es leer como si fueran los lectores, es decir, por ejemplo, que ustedes cumplan el papel de un profesor de lengua y literatura que está leyendo su texto. Entonces ustedes se van a preguntar, ¿qué piensas? ¿Lo entiendes? ¿Estás de acuerdo? Y esas impresiones las van a apuntar y luego las van a analizar como autor. ¿Qué pueden hacer ustedes para evitar lo negativo que ha pensado el lector? Pedir ayuda a un compañero, pídanle a un compañero que lea el escrito y lo comente. Aprovechen las ideas que éste le ofrezca. Organicen el escrito, lean el texto en voz alta como si estuvieran diciéndole a los lectores. Escuchen cómo suena, queda bien, les gusta, y si no, corríjanlo. Técnicas para revisar. Comparar planificaciones. Comparen la versión final que ya ustedes tienen del primer borrador y lo revisan con respecto a la planificación textual, es decir, a la lluvia de ideas y al esquema. ¿Han olvidado algo de lo que venía en el esquema? El texto responde a los objetivos que tenían en primer lugar y mantiene la estructura prevista. También pueden hacer la prueba fluorescente, que es leer el texto y marcar con rotulador las oraciones principales para ver en qué lado se encuentran del párrafo. Por ejemplo, si está al inicio del párrafo, si ya perdí la idea principal y en realidad no estoy seguro de dónde se encuentra la idea principal. Revisen todo eso precisamente para que le den cohesión al texto. Revisen obviamente la ortografía, las repeticiones, el uso de oraciones subordinadas, el abuso de adjetivo y enumeraciones, ¿ok? Y mejoren el producto. ¿Por qué? Porque aunque ustedes crean que ya el texto cumple sus propósitos, todavía pueden mejorarlo. Entonces pregúntense cómo pueden mejorar el escrito, cómo puede ser mucho más claro, mucho más atractivo o más informativo. Estas son algunas propiedades del texto que ustedes pueden analizar, ya sea para analizar un texto o para leer el escrito que ustedes tienen y ver si cumple con estas propiedades. Por ejemplo, la claridad es comprensible para el lector. La corrección respeta las normas de corrección lingüística. Adecuación es apropiada a la situación comunicativa, es decir, por ejemplo, ustedes tienen que tomar en cuenta a un emisor y a un receptor. ¿Quién es el receptor? Si es, por ejemplo, un profesor, tienen que utilizar un código
adecuado, un mensaje adecuado y una situación comunicativa adecuada. Que el mensaje y el uso de la lengua sean lo más estándar posible. No utilicen, por ejemplo, palabras de uso coloquial dentro de un escrito académico. Eviten usar el voceo o el tuteo dentro de un texto académico. Utilicen precisamente la tercera persona para marcar distanciamiento y objetividad. ¿Ok? No utilicen primera persona, por ejemplo. Coherencia. Selección de la información. Hay demasiada información, repeticiones o información irrelevante que puedo quitar. Calidad. Las ideas son claras, comprensibles. La estructuración de la información está de acuerdo al género textual. Si, por ejemplo, ustedes utilizaron el género de exposición y al final lo que hicieron fue más bien argumentar, entonces revisen realmente que la estructuración de la información esté de acuerdo al género que ustedes escogieron para exponer las ideas. La progresión temática, ¿se articulan las ideas? Para articularlas, recuerden que existen los conectores textuales, úsenlos. La distribución en párrafos, cada párrafo expresa una idea o no me están expresando absolutamente nada en los párrafos. Revisen muy bien precisamente la coherencia. La cohesión, recursos anafóricos. ¿Qué son los recursos anafóricos? Por ejemplo, la sustitución léxica, usar la elipsis para eliminar partes que no son necesarias, sinónimos, hiperónimos, la sustitución gramatical como pronombres, determinantes, adverbios, relativos y los marcadores textuales que les mencionaba anteriormente. ¿Ok? Todo esto, ¿para qué? Para darle conexión a los elementos lingüísticos. Y eso sería todo. Muchas gracias.